orden de Marcelo me lo va a decir. ¿Usted cree? Sí, él no acostumbra a mentir. Pero me gustaría hablar con usted de otras cosas. Por favor, Joaquín. Ve un momentito a la cocina. Meche, ofrécele algo. Sí, señora. Con permiso. Es que yo quisiera que usted me ayudara. Si puedo, con todo gusto. Marcelo quiere casarse con Mariana y ella aceptó. ¿Y a usted no le parece? De ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por ser su tío? Tengo entendido que se puede pedir dispensa. No es eso. Además, no es su tío de verdad. Y no la quiere. Lo único que pretende es la herencia de mi esposo. Y no por el dinero, sino porque Mariana no es hija de mi marido. Ya lo sabe, ¿verdad? ¿Se lo dijo Noel? No piense mal de él. Estaba muy angustiado y me tiene mucha confianza. Bueno, si ya está enterada es más fácil. Marcelo considera que Mariana no tiene derecho a los bienes de los Romero Vargas. Dice que pertenecen a su familia. Por eso quiere casarse con ella, porque es la forma de recuperarlos. Y lo que me espanta es que ella cree que está enamorada. Por eso aceptó. Noel quiere que le diga la verdad, que no es hija de Joaquín. Pero yo tengo miedo que se asuste, que no entienda. Me aterra el pensar que puedo perder su cariño y su respeto. Pero ella... Mariana, ¿qué siente por el señor Marcelo? Es muy ingenua, llena de fantasías. Cuando le hablé de sus intenciones de casarse, no sé qué le pasó. Yo me esperaba un rechazo y empezó a ilusionarse. Hasta se emocionó. ¿Crees que están buscando aquí? Puede ser. ¿Qué hacemos? Nada. Tener cuidado. Anoche también, cuando salí de ver a Mónica, vi que había patrullaje. ¿Y habrá más? Vamos a ver. ¿Ya la trajeron tan pronto? ¿Quién vive ahí? No sé. No quisiera equivocarme, pero
Creo que conozco a uno de esos. Sí, lo vi en Campo Real. Vamos a ver. No. Primero quiero asegurarme que no haya más soldados. No sé nada más. No he vuelto a ver a Pedro. Pero están en el rancho de Pancho Aguayo. Sí. Siguen vigilando la cantina. Ya me acostumbré, son 3. Y cada vez que salgo yo o Serafín, uno va detrás. Yo hasta los saludo. ¿Para qué siguen detrás de nosotros si ellos mismos se dan cuenta que estamos enterados? Es cosa del licenciado Marcelo Romero. Bueno. ¿Y por qué le tiene tan mala voluntad a Juan, ¿Abro? Sí, por favor. Llevaron a la cantina estas cosas. Son unos citatorios para ustedes dos y para Segundo. ¿Para qué? Yo también recibí uno. El juez está investigando la fuga de Juan. ¿Y qué vamos a decir? No, que no sabe nada. No, pero primero déjenme averiguar algo. Espérenme aquí. ¿Dónde está el capitán? En el viejo rancho de los Aguayo. Buenos días. Mónica. Qué sorpresa verlas por aquí. ¿Pasa algo? Sí. Raptaron a Azucena. ¿Azucena? Sí, nuestra sirvienta. ¿Fuiste tú? ¿Yo por qué? Es que ella conoce a mi esposo. Ah, sí. ¿Tú diste la orden, Marcelo? No. ¿De veras? He dicho que no. ¿Cuándo la raptaron? ¿Cómo fue? No me diga que se atrevieron a entrar a la casa. ¿Qué tal, Meche? Buenas tardes, licenciado. ¿Está la señora Mónica? No, ni doña Catalina ni nadie. Ay, licenciado, ¿Y Aimé? se fue en la mañana con su mamá a casa de los señores Alcázar. ¿De veras? Sí. Don Noel, fíjese que se llevaron a Azucena. ¿Quién se la llevó? Ya se venía para acá con Joaquín y con la señora Amanda cuando 3 hombres la agarraron a la fuerza y desaparecieron con ella. Yo creo que fue don Guadalupe Cajiga. La señora Mónica y doña Amanda fueron a hablar con el licenciado Marcelo. Guadalupe Cajiga. ¿Lo conoce usted? Es el dueño del barco que se supone robó su esposo. ¿Y por qué piensa que fue él? Porque él es propietario De una casa de entretenimiento para varones. y abusó de ella. Y ahora resulta que la pobre está esperando un hijo de ese sinvergüenza. Ya veo. ¿Y usted cree que por eso la raptó? Joaquín dice que varias veces preguntó por ella. Estoy ocupado. Disculpe, licenciado, pero fíjese que mataron al cabo Hernández. ¿Quién es? ¿Cuándo? Parece que anoche. Acaban de encontrar su cuerpo en un barranco que está a la otra orilla del pueblo. ¿Le llevaste el citatorio a Guadalupe Cajiga? Sí, licenciado. Está bien, luego vemos lo del cabo. Sí, señor. ¿A quién mataron? Al único testigo que vio a su hermana visitar a Espíndola la noche en que se fugaron los reos. ¿Pensará usted que mi esposo? No lo sé, pero es una muerte muy conveniente para él. ¿Estás seguro? Pues yo digo que sí. Poco después que usted nos dejó, salió el tuerto y uno de los vendedores se fue detrás de él. Y luego que salió el chamaco cojo, otro hizo lo mismo y lo siguió hasta la casa de don Noel Mancera. Y allí estaba el otro, el que se fue detrás del tuerto. ¿Crees que sean policías? A lo mejor. ¿Qué hacemos? Porque si cada vez que sale el chamaco tiene a alguien detrás de él, pues ¿cómo lo agarramos? Las 2 patrullas que vimos no me preocupan. Lo que no me gustaría es que mandaran refuerzos del destacamento de Buenaventura. Si mandan a montados va a ser mucho más difícil eludirlos.
Yo creo que mejor te vas a la palapa a prevenir a Pedro. No sé que los soldados lo vayan a sorprender. ¿Quieres que me vaya ahorita? Pero primero vamos a echar una mirada en el lugar donde vimos a los jinetes. Dale. ¿Qué le vamos a hacer? Desde que don Lupe te vio, se embrujó contigo. Y vaya que ha conocido chamacas, ¿eh? Y más guapas que tú. Mira, Roque, yo te aconsejo que me dejes ir. Porque Juan no está en el extranjero como la vez pasada. Está aquí. Sí, ya me dijo don Lupe que no se ha muerto. Pero debe andar bien lejos. No, no está lejos. De veras, Roque, suéltame. Yo sé lo que te digo. En cuanto Juan sepa lo que pasó, te va a buscar. Te va a matar. A ti y a don Lupe.